Vamos a meter de lleno en uno de los temas que tienen en vilo al gobierno, porque lamentablemente digo, ¿no? Porque el accionar del gobierno ha sido de lo más errático, ¿no? En el último tiempo, y por eso también va bajo la lupa de la investigación, de la justicia y bajo la lupa también de la mirada de los argentinos que han confiado, ¿no? En este gobierno del presidente Milei. Es llamativo, por cierto, la cantidad de circunstancias vividas con temas vinculados al accionar de la justicia, ¿no? Hacíamos un poquito de memoria y revivimos la situación de la estafa cripto, ¿no? Promocionada por el presidente allí en su tweet sí, tweet no, qué es lo que lo hacía en carácter de presidente o en carácter de persona de a pie. Allí estaba esa discusión por allí instalada que distrajo un poco la cuestión, ¿no? Que ha pasado en esta vorágine política de uno de los temas también más importantes de los últimos tiempos, ¿no? Después se vinieron el tema de las valijas, ¿no? Saltearon controles de aduana, aquellas que venían de los Estados Unidos por alguien muy cercano al gobierno. Es otro de los temas también de esta bendita circunstancia de corrupción que se vive lamentablemente, ¿no? En todos los gobiernos en los últimos tiempos en la Argentina. La circunstancia de Banco Nación, ¿no? También ocurría estas últimas semanas por el contrato millonario a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, a la familia Menem, también allí vinculados. Y la última situación, que fue un escándalo, que es un escándalo, es ese audio filtrado del exdirector de la Agencia de Discapacidad. Allí contaba circunstancias tremendas, ¿no? Que Lule Menem, la mano derecha de Karina Milei, puso gente para quedarse con un retorno en los laboratorios, contratos con sobreprecios, se habla de $800.000. Bueno, muchos escándalos en estos casi 2 años de gobierno. Son muchos escándalos para tan poquito tiempo de gestión. También con unas circunstancias que emparenta a la línea política de la Argentina en los últimos tiempos, que es tratar de evitar el tema, tratar de ocultarlo. No han corrido cabezas políticas respecto a estas circunstancias, salvo lo de Españolo, ¿no? Que era tan evidente, este abogado amigo del presidente Milei envuelto en esta circunstancia, ¿no? Cuando Españolo le va a contar al presidente, lo primero que hace el presidente es sacarlo del circuito político, ¿no? Como para tratar de tapar esta situación. Un tema que también trasciende a Milei, ha pasado en gestiones anteriores, ¿no? Del gobierno de Alberto Fernández, del gobierno de Cristina, del gobierno de Macri. Parece ser una línea que traza a la política en la Argentina, ¿no? Es sabido que hace algunas horas la justicia halló a Españolo, lo estaban buscando, ¿no? A través de la orden de un juez, secuestró el celular. Allí ese celular tenía mucha información para verificar audios, que son los que trascendieron en la denuncia de Coimas, ¿no? El juez Casanelo había ordenado un allanamiento, el ex titular de la Agencia de Discapacidad no estaba en el domicilio donde lo fueron a buscar. Horas más tarde fue hallado en un barrio cerrado de Pilar. Bueno, pero los audios de Diego Españolo estallaron de furia en el gobierno, ¿no? Con la circunstancia política que vive también de cara a una circunstancia electoral que se viene próximamente, ¿no? También hablando de Karina Milei, la jefa así denominada del gobierno, Martín y Lule Menem también implicados en estas circunstancias, ejecutores de esta situación, interesados en este circuito. Es una realidad absoluta, porque cuando hablamos de estas circunstancias también, de lo sucedido en los últimos 2 años, hablamos del PAMI, hablamos del ANSES, hablamos de lo que sucedía en Banco Nación, en todo organismo público. Y aquí también es importante redefinir el concepto de casta, ¿no? Porque Milei ingresa al gobierno con un concepto de casta que tiene que ver estrictamente con atacar esto, ¿no? Los nichos de corrupción que según su definición había, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Españolo? Con un lenguaje llano, porque lo habló muy claramente en los audios de WhatsApp, unió las líneas
de este esquema, ¿no? Este esquema de enriquecimiento ilegal, nada más y nada menos, a expensas del Estado. Participando también un laboratorio coordinados por Jonathan, así de llamado, Covalker de la Suizo, esta droguería también que hubo allanamientos y hubo detenciones, y allí se habla de una corrupción, un costo de corrupción que ya venía de la gestión anterior a Alberto Fernández, de un 5%, y el gobierno libertario lo dispara a un 8%. El retorno, ¿no? El retorno de lo que debe quedar. Amigo y abogado personal de Milei, ¿no? Detalló absolutamente todo en los audios que hemos ya conocido. Pero se conoció también una denuncia que había realizado Viviana Aguirre sobre el PAMI, sobre esta circunstancia también que involucra a toda esta investigación, hace ya un tiempo. Esto decía Viviana Aguirre respecto a la denuncia que le había acercado al presidente Milei. Mira, yo con Javier Milei siempre tuve contacto en la campaña, donde nos respondíamos, donde trabajamos en conjunto. Y cuando empezó a pasar esto en PAMI, yo creí que el presidente no sabía. Te lo juro por Dios, pensé que no sabía. Entonces le empecé a enviar todo por WhatsApp, todo, ¿eh? ¿Eso cuándo fue? Sabía. Esto fue hace 1 año y medio, cuando yo arranqué en PAMI, y empecé a ver toda la corrupción que estábamos encontrando con el doctor Raúl Simoneto, le empecé a enviar al presidente por WhatsApp. Y él me miraba todo, pero ya no me respondía. Y ahí me sonó raro, porque él siempre era de responderme a mí. Y de ese momento me dejó de responder. Entonces ahí me di cuenta de que estaba metido él y la hermana en todo esto. Y bueno, y después vos fijate que después de mi denuncia salieron también otras denuncias en otras provincias, como por ejemplo en Santa Cruz, en Misiones, en varias provincias, de lo mismo. Bueno, fíjense, este es un dato que se va a aportar seguramente a la causa judicial ya iniciada, ¿no? Son circunstancias muy graves, hay que verificarlas, la justicia deberá trabajar y actuar, ¿no? Pensaba en el relato de Spagnuolo también respecto a estas circunstancias. Según lo que decía Spagnuolo, tenemos un presidente que no pide coimas de manera directa, pero permite que su gente de mayor confianza así lo haga, ¿no? Como ha sido de público conocimiento todo lo que ha pasado. Lo más llamativo de esto es que Spagnuolo, contándole al presidente de la Nación qué es lo que sucede, decide echarlo a Spagnuolo, no investigar, ¿no? Sino cubrir su entorno más íntimo, porque hay mucha interna libertaria en el gobierno de Milei que se están autoinfligiendo un daño muy grave, no solo de cara a las elecciones, sino de cara al capital político que habían cosechado hasta estos tiempos, ¿no? Está a las claras la circunstancia en diputados, ¿no? El revés que ha tenido, se empieza a animar la oposición porque empiezan a encontrar puntos débiles, puntos vulnerables del gobierno. ¿Se acuerdan lo que decía Diana Mondino hace algunas semanas respecto al presidente de la Nación? Empieza a tener algo de lógica, ¿no? Vamos a escucharla nuevamente a ver qué decía. Do you believe that Javier Milei should have tweeted a link to a cryptocurrency? No, he should not have linked done that. Great. Why do you think he did it? I think someone told him about that. He thought it was a good idea. Somebody made money out of this. $250 million vanished. Exactly. So there's two possibilities. He's either not very smart or he was some sort of corrupt. You choose. I don't know. I think I can speak for the audience when I say, wow, that is the first time tonight Diana Mondino says Milei is either corrupt or stupid. No. That's what you said. Bueno, empieza lamentablemente, ¿no?, a tomar forma toda esta circunstancia también que menciona Diana Mondino, que estuvo en el gobierno. Entonces tenemos un gobierno libertario, anticasta, porque así se ha definido, que aplica motosierra a los beneficios para discapacitados, una situación tremenda, impactante, pero en ese mismo momento pide coimas en la compra de medicamentos para discapacitados. Es una contradicción ideológica ajustar el gasto y al mismo tiempo pedir coimas que lo incrementan
a ese gasto. Por eso es tan contundente todo lo que está pasando en este tiempo y por eso hay que hacer una pausa. Hay que empezar a repensar todas las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Y empezar a prestar atención, sin fanatismos políticos, pero solamente a escuchar todo lo que está sucediendo. Alfredo Menem, primo de los Menem, de Martín Menem, habla también de esta circunstancia. Vamos a escucharlo. Todos los hechos de corrupción comprobables del gobierno de Milei, está metido esta gente, están metidos Martín Menem, Lule Menem y todo ese entorno que solamente buscan negocios y buscan su rédito económico y lejos de poder resolver los problemas de la gente y de nuestra provincia. Martín Menem fue elegido diputado nacional por nuestra provincia, que no viene casi nunca, sortea su sueldo, que imagínate, me daría vergüenza sortear el sueldo con la cantidad de plata que está haciendo con los manejos que tiene dentro del gobierno. Bueno, allí estaba, ¿no? Hablando también de lo que sucede con la familia Menem, ¿no? Pero pienso en esta circunstancia de ajuste y corrupción, ¿no? Es un combo muy difícil de transitar en lo político y de explicar, porque nadie ha explicado nada. Guillermo Francos, con su formalismo, trata de explicar lo inexplicable, esto decía. Planteando como un sistema irregular de retornos, etcétera, etcétera. No, yo no tengo absolutamente ninguna constancia, por el contrario, creo que fue antes de ayer cuando salíamos de una reunión con la gente de Río Tinto, de la empresa minera, que estuvimos conversando sobre la inversión que ellos iban a hacer en la Argentina, etcétera. A la salida de esa reunión, no recuerdo bien si fue el martes o el miércoles, creo que fue el martes. Sí, pues ayer después vino el presidente de Ecuador, el martes fue esta reunión. Yo le comenté el tema, le digo, presidente, esto de Españolo, digo, a mí Españolo jamás me hizo un comentario sobre esto. Bueno, esto es lo que me dijo el presidente, con lo cual lo que dice Españolo, para mí no tiene ninguna... yo no tengo relación con él, no lo conozco, sé que el presidente lo conoce, no sé si tiene una relación... Veo que a veces las personas... Era su abogado. Claro, era abogado. Franco tiene, bueno, en definitiva, no le toca a Franco, o sí, a un coletazo tiene político, debe el presidente Milei empezar a explicar esta circunstancia, ¿no? Lo decíamos de la interna de Karina Milei, Santiago Caputo, es el combustible, ¿no?, que está alimentando esta circunstancia, el motor de estos escándalos. Y hay un tema también complejo y difícil que lo enfrenta el presidente Milei porque ha hiperconcentrado el poder político del gobierno en su hermana, ¿no?, que a su vez su hermana hiperconcentró en los Menem el poder. Allí está toda esta circunstancia, esta derivación y esta andanada preocupante en estos casi 2 años de gobierno de esta cantidad de hechos de corrupción. Por eso es importante, sacando los fanatismos políticos de lado, poner la lupa sobre el gobierno de turno que tenemos y empezar a pedir explicaciones con la motosierra y con los ajustes, pero bueno, parece que la casta no es la casta. Continuamos con más.